Precioso Señor, te damos muchas gracias en este día. Te damos gracias por traernos hasta aquí. Te damos gracias, precioso Dios, por hablarnos, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias por disponer de este lugar. Hoy, Señor, queremos poner nuestro corazón delante de ti y pedirte que nos hables, Señor. Y permíteme a mí, Señor, tener la habilidad de poderle dar sentido, de ser práctico y que todos podamos ser edificados, Señor. Pero que no reine, Señor, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino que lo que prevalezca sea tu palabra viva, lo que tú dijiste correctamente leído y comprendido, Señor, a la luz de la Escritura. Ayúdanos, Espíritu Santo, este día a ser guiados, Señor, a tu verdad. Guíanos a la verdad. Ayúdanos a entenderla y que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Fíjense, damos muchas gracias a Dios por el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Realmente, hoy, más que antes, entiendo, yo personalmente, entiendo por qué Dios nos dejó este libro, esta historia en la Escritura. Es una historia, el libro de los Hechos es una historia. Y creo hoy más que nunca antes, que es porque es tan fácil para ti y para mí, es como intramuscular, olvidar el diseño para que funcionáramos como iglesia en la tierra. Es muy fácil y Dios tuvo que dejarnos ese libro para que, leyendo la historia inspirada por el Espíritu de Dios, cayéramos en cuenta y viéramos y no olvidáramos el diseño que Dios pensó para que funcionáramos como su iglesia aquí. Lo que quiero decirte con esto es que Semilla Hermosillo, chicos, no es un club de Tobis. ¿Sí? No es un club de Tobis. No es la idea que seamos la mega iglesia, la mini iglesia o la del tamaño que sea. ¿Sí? No es la idea de tamaño que sea porque es lo más cool, porque está de moda, es que vamos a ser, somos una iglesia orgánica, porque está de moda decir orgánico. O sea, no es la idea, ¿sí? ¿Me explico? Estamos llamados a perseverar en la comunión unos con otros. Hechos 2:42. Estamos llamados a perseverar en el partimiento del pan de la cena del Señor, cuando hacemos Santa Cena aquí. Pero también compartir con otros de lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué? Tu pan, tu agua, tu coquita celestial. ¿Sí? Compartir con otros. O sea, déjame decírtelo de otro modo. Si tu refrigerador te lo estás acabando tú solo en tu casa y no participa nadie más de los que estamos aquí, tal vez te estaría haciendo falta que hagas algo adicional. ¿Sí? Jesús lo dijo. Van a llegar al cielo y van a decir por cuánto, Mateo 25, por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Y quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Tú y yo. Tú y yo. That's it. Entonces, tu hermano que tienes aquí enseguida, que ves, podría estar en necesidad, puede ser. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Solo hasta que estés en la mesa con él y te estés tomando una limonada sudada, así bien rica, mineral, con este calor. Sí. Se va a abrir quizá la posibilidad de que conozcas su corazón y que él conozca el tuyo y podamos hacer algo al respecto. Entonces, estamos llamados también a perseverar en la oración individual, también grupal, pero también unos por otros. ¿No? Estamos llamados a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Eso es hacer iglesia. Y el libro de los Hechos nos lo está dejando bien claro. Gracias a Dios. Y estudiando los Hechos nos quedamos en el capítulo 15 hace unas semanas atrás. Y está narrando que el evangelio está avanzando por toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Ya comenzó ese de y predicará el evangelio hasta lo último de la tierra. Ya comenzó en capítulos previos. Y quisimos hacer una pausa para estudiar en general, como abuelo de pájaro, la carta de los Gálatas que está en tu Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que en el capítulo 15, cuando la iglesia está creciendo felizmente, llega una bola de judeocristianos, o sea, judíos que se convirtieron a Cristo, a decir cosas y a perturbar la fe de los creyentes, diciendo, a ver, si te dices cristiano,
creyente en Cristo, bueno, Cristo era judío. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, y si Cristo era judío, Jesús está, o sea, te tienes que circuncidar. Y no nada más eso, te tienes que apegar a la ley de Moisés, completa de principio a fin. Todo lo que dice el Pentateuco. ¿Como cristiano? Sí, como cristiano. O sea, vas a tener que comer kosher, vas a tener que guardar el sábado, y los hombres vayan haciendo aquí una fila, porque los vamos a circuncidar a todos. Y entonces los cristianos de Antioquía empezaron en un shock porque dijeron, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces no soy salvo, sí soy salvo, imagínate la crisis, ¿no? Entonces ya vimos en el capítulo 15 que ahí van, hacen toda una jornada para aclarar desde Jerusalén esta situación, y están el concilio de Jerusalén, donde están los discípulos originales de Cristo, o sea, hasta Pedro, Juan, Tomás, Andrés, etcétera, y emiten una carta diciendo, no señores, no, para ser salvo solo necesitas la fe, no tienes que tener las imposiciones de la ley de Moisés. Y yo meditaba esto y decía, paréntesis, ¿cachas que en la historia de la iglesia, a través de los siglos, volvemos a caer en la cosa de querer hacer cosas para ser salvo? Piensa, por ejemplo, en Martín Lutero, muchísimos siglos después, y las enmiendas de la Reforma de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué ¿Por qué tuvo que pasar? Porque nuevamente caemos, y la fe cristiana cae vez tras vez en requerir hacer cosas para poder estar bien delante de Dios. ¿Quién dijo eso? Nadie lo dijo. Jesús no lo dijo. ¿Sí? Y años han pasado de la Reforma, y más allá de la Reforma, hoy nosotros tenemos la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y no es necesario ni siquiera tener discusiones al respecto, porque esto ya se discutió, ya quedó escrito, ya está clarificado. Sin embargo, la semana pasada, como comenzamos a ver en el panorama de Gálatas, en la primera parte que Alan compartió aquí, Pablo escribe aparte esta carta de las Gálatas, aparte de la otra carta, Pablo escribe esta carta a toda la región de Galacia, toda la zona que hoy es Turquía, donde había varias iglesias, donde él había ido a levantar comunidades a través de la fe, creyentes en Cristo. Sí, donde él y Bernabé habían predicado el Evangelio de la Gracia, y escribe esta carta. Y esta carta, brevemente te lo digo, esta carta es la carta de la gracia, es la carta de la libertad cristiana, y la escribió para, digamos, amplificar la defensa del Evangelio de la Gracia. ¿Defensa de quién? ¿De quién se tiene que defender el Evangelio? Pues de estos judaizantes y de esta gente que quiere añadirle cosas a la gracia de Cristo poderosa. ¿Sí? La gracia de Cristo ya es poderosa. Entonces, en la primera parte de la carta, Pablo ya echó por tierra todo ese miedito de que esta gente quiso meter en los creyentes, de tener que hacer cosas que están en la ley para ser salvo o para estar bien delante de Dios. Y en esta última parte, que vamos a ver, segunda parte, capítulos 5 y 6 de Gálatas, así muy por encima, Pablo va a dar una última defensa ante otro supuesto de esta gente. ¿Cuál supuesto? Que la gracia es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque si los gentiles, o sea, todos nosotros y cualquiera que cree en Jesús, que no es judío, no guardan la ley de Moisés, entonces van a vivir una vida de pecado. Al cabo es que Jesús nos perdona. Si yo soy tan bueno para pecar y Jesús es tan bueno para perdonar, pues demos de vuelta la hilacha, ¿no? Van a vivir una vida de pecado, de desenfreno, de licencias, de hacer cosas que no están bien. Al cabo, pues Dios en su gracia lo cubre todo. Pero no, Pablo va a decir y explicar cómo es que eso no sucede cuando tú y yo vivimos en la gracia de Cristo. ¿Ok? Y hoy vamos a cerrar pues este panorama viendo esto. Al principio de la carta, la semana pasada, Alan nos hablaba de una sección donde Pablo se expresa de manera personal diciendo su defensa. Oye, yo no ando promoviendo un evangelio así, ¿no? Hay un bloque de enseñanza, capítulos 3 y 4 de Gálatas, pero en el capítulo 5 y 6, Pablo cierra y decir, bueno, ¿cómo pues vamos a caminar en la gracia y no llevar una vida de desenfreno? ¿No? Y es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. ¿Cómo caminar en la gracia que ya vivimos? Y vamos a ver algunos versículos. Entonces, acompáñame a Gálatas, capítulo 5, en el versículo 1. Fíjate cómo dice el versículo 1, capítulo 5. Dice, verso 1, estad pues, ¿qué dice? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estés sujeto otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué te suena estar firmes? Como firmes, ya, saluda, ¿te acuerdas de la escuela? Es un imperativo militar que lo que está diciendo es que tienes que mantener la posición actual que tienes. Guarda la posición que ya tienes. ¿Cuál es? La de la libertad. O sea, todas esas exigencias que les habían llegado y de que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro y tienes que hacer esto otro, Pablo les dice, no, 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 no. Guarda la posición en la que ya estás. Y parece muy redundante el versículo porque dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres y firmes en lo libre. O sea, ¿cómo? Lo que Pablo está tratando de decir es que tú y yo tenemos que ser firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero la pregunta es, ¿quién nos hace libres? ¿Quién? Cristo. Cristo nos hace libres. ¿Con qué nos hace libres? Según el versículo 1. Dice, con que Cristo... No, perdón, en la libertad, dice. ¿Con qué nos hace libres? Con su libertad. Nos hace libres Cristo con su libertad. O sea, Pablo, dígase de esta manera, está siendo muy enfático diciendo, la única cosa que verdaderamente nos hace libres, la única cosa es la libertad que Cristo ofrece. Si la libertad, entre comillas, te la ofrece seguir otra cosa, hacer otras cosas, no es verdadera libertad. No es verdadera libertad. Por más golpe de pecho, por más holy que sientas, es que hay que hacer esto, ahora sí soy libre. No, la única y verdadera libertad te la da la libertad de Cristo. ¿Y acaso no suena esto muy parecido a lo que Jesús dijo precisamente en Juan 8:36? Dice Juan 8:36, Jesús diciendo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, estamos hablando de que Jesús es el que nos hace verdaderamente libres. Y esto enseña algo bien importante, esto en general. ¿Qué es lo que nos enseña? Que tú y yo escucha esto que te voy a decir, tú y yo no podemos perder la salvación del Señor, pero sí podemos perder algo, la libertad. La libertad. La salvación no la podemos perder. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Alguien la consiguió por nosotros, la consiguió Cristo. Es de Él, la salvación es de Él. La Escritura dice, mía es la salvación. Entonces, ¿es tuya o es mía? No, es de Él. Y Él la da a todo aquel que cree. ¿Sí? La salvación no depende de ti, de mí, no depende de tu desempeño, no depende de mi desempeño. No es como una ficha, imagínate que esta es una ficha o un botón o como este micrófono, que hoy lo traigo y al rato me agacho y ya voló la mosca y se me cayó y entonces ya perdí, hoy soy salvo y al rato no soy salvo y ahorita estoy en el cielo y mañana me voy al infierno. O sea, no funciona así. ¿Cuánto desgaste ha ocasionado esa enseñanza? Y Jesucristo en su palabra dice, la salvación es mía y yo se la doy a aquel que cree. Y una vez que crees, salvo el día que eres salvo, una vez que eres salvo para siempre. Él es el que da su salvación a tu vida. Y mira, la salvación del Señor nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de la culpa y nos ha hecho libres de la obligación de la ley para ser aceptado delante de Dios. Eso es la libertad. Libertad del pecado, libertad de la culpa y libertad de la obligación de hacer cosas de la ley. ¿Okay? Y Pablo dice aquí en Gálatas, eres libre ya, no vuelvas a echarte otra vez una lista de cosas cristianoides para volverte a someter otra vez como a un yugo de esclavitud. Jesús dijo, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ahora, ¿y cuál es la verdad en este contexto? Somos libres de estas tres cosas que mencionaron. Lo dijo Pedro y se lo dijo a los otros creyentes en la primera carta que se fue a Antioquía, como diciendo, señores, hemos sido libres de la ley. ¿Sabes por qué? Porque ni los gentiles cumplen la ley, ni nosotros tampoco podemos cumplir la ley. Entonces, solo es por gracia, por medio de la fe. Ahora, quiero que ahí en Gálatas, en el verso 2 del capítulo 5, miremos una fuertísima advertencia que hace Pablo por si tú quieres y deseas llevar una vida sometida a ese yugo de las prácticas de la ley. Mira, y trata de identificar
hay 4 consecuencias que vamos a ver de pretender vivir por reglas y leyes como cristianos. ¿Listos? A ver, verso 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Las cachaste? Mira la primera consecuencia. Dice al principio, de nada os aprovechará Cristo. Y eso está bien fuerte. Piénsalo. Vamos a pensarlo un poquito. Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo resucitó, tú lo aceptaste, tú creíste, y por más que tengas años, toda tu trayectoria de vida cristiana, si tú confías y yo confiamos en nuestro desempeño cumpliendo reglas y leyes bíblicas, y a veces hasta ni siquiera bíblicas, para agradar a Dios, tienes a Cristo como vano. Tienes a Cristo como vano y estás tirando por tierra el sacrificio de Jesús, como si no sirviera para nada. Pablo dice, no, o sea, no podemos confiar en Cristo y más, algo más. No, nunca jamás. Para salvación no es posible, no es posible. Mira, regresate en Gálatas al capítulo 2, verso 21. Dale una vuelta ahí un poquito a los capítulos. Capítulo 2, verso 21. Fíjate lo que dice Pablo. No desecho. Creo que tengo... No, perdón, 2.21. Mencioné mal. 2, verso 21. Dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si se trata de que tú y yo le echemos ganas al cristianismo y ahora sí, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Me explico? Es irónico. O sea, no dependas de tus acciones para querer agradar al Señor. Te vas a frustrar. Yo tengo 2 amigos que me duelen. Y uno de ellos un día, en una reunión muy importante familiar, ¿y qué pasó? Oiga, pues bla, 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 felicidades por esto. Nomás quiero decirles una cosa, a partir del día de hoy yo dejo de seguir a Cristo. Y toda la familia cristiana así casi se derritieron como velas así. Yo nunca he escuchado a Dios, creo que no escucho mis oraciones, creo que siempre he lidiado con andar con cosas, no puedo. Vuela la mosca, ya me enojé, ya me voy al infierno. Cargando con esto que estamos hablando. No dependas de tus acciones para estar bien delante de Dios. No dependas de tus acciones para estar bien delante de Dios. Eso es. Segunda consecuencia, dice Pablo, de nada se aprovechará a Cristo, verso 3, y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado, estás obligado a guardar toda la ley. Mira, cuando hay un cristiano que promueve que debemos apegarnos a las prácticas de la ley, que comidas, no, es que camarón no, porque el Levítico dice que son inmundos, y es que tenemos que reunirnos en sábado, porque la Biblia dice en Levítico, y yo le voy a llamar a Dios Yahvé o Jehová, porque es el nombre que dice en eso, reglas. Lo interesante es que esas personas no cumplen toda la ley. No la cumplen. Y Pablo dice, ¿te quieres justificar por la ley? Ahí te va, papá. Esto no es de que si unas sí, otras leyes, unas leyes sí, otras leyes no es un buffet, no es opcional, papacito. Y tienes que cumplirla toda, completa. Y te quiero decir 2 cosas, que tan solo que la ley pide que ningún ser humano, ni los judíos en esta tierra, pueden cumplir. Ahí te va, la primera de ellas, que dice la ley, 3 veces al año tienes que visitar Jerusalén. 3 veces al año. Así que pídele a Francis aquí de su paquete premium. Ve sacando cuentas. ¿No? Échale pluma. 3 veces al año. Un viaje a Japón-Israel. Para que veas lo que te cuesta. Otra. Tienes que presentar el sacrificio por tus pecados en el día de Yom Kippur en el templo. Cuando se expían todos los pecados.
Pero, sorpresa, en Israel no hay templo ahorita, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y ahí donde está una mezquita, por cierto, musulmana. Entonces no se puede. Nadie puede cumplir la ley si no puedes hacer un sacrificio, si no puedes ir a Jerusalén 3 veces al año, ya eres culpable por ello y por ende eres culpable de toda la ley. Absolutamente. Y deja tú esas cosas. ¿El día de hoy has tenido malos pensamientos? ¿Has pecado hoy? O sea, un solo pecado invalida absolutamente todo. Entonces, pregunta Pablo, ¿qué es mejor, chicos de Galacia? ¿Descansar en el sacrificio perfecto, sublime, suficiente de Cristo tu Salvador? ¿O descansar en tus esfuerzos por cumplir la ley? Y la neta suena hasta cómico. ¿Verdad? Tercera consecuencia, que son prácticamente, no hay mucho que abundar, dice en el verso, os desligasteis, dice el verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y la última, dice al final, de la gracia habéis caído. Que te desligas de Cristo. ¿Qué significa? ¿Te acuerdas que Jesús dijo que nosotros somos como pámpanos, como las ramitas de las uvas? Que si están pegadas... bueno, cuando tú empiezas a depender de tus esfuerzos y de tu performance y de cumplir la ley, es como si arrancaras tu vida del árbol de la vida. Y a ver cómo nos va. ¿Te quieres justificar por la ley? Ya te zafaste de la vida verdadera. Y de la gracia has caído, pues te resbalaste de la gracia. Lo único que realmente te puede poner en pie es la gracia y de ahí te acabas de deslizar. Y dice el texto, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Pero sabes, quiero decirte algo, sí hay un yugo que debemos tener tú y yo en nuestra vida, ¿sí? Al que nos debemos de someter. ¿Cuál es? Acompáñame a Mateo, capítulo 11, por favor. Ahí Jesús va a dejar en claro cuál es el yugo que tenemos que tener tú y yo. Capítulo 11, versículo 28. Dice, 11:28 de Mateo, venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan amigos que están trabajados y cansados. ¿Trabajados y cargados de qué? ¿De la chamba? No. Cansados de vivir bajo la ley, como el caso que les platicaba ahorita. Cansados de intentar hacer lo correcto y no lograrlo. ¿Te identificas? Cansado de avanzar mucho, ahí le llevo, y con un mugre y mínimo tropiezo, ya lo eché a perder todo. Me acuerdo de los campas de morro, cuando nos pedían en una fogata, apunta todos tus pecados en un papelito y luego lo haces bola y luego lo tiras al fuego y ahora sí, Señor, ya nunca me voy a volver a masturbar, decían los chicos. Y después de 3 semanas, llorando porque rompieron la sublime promesa delante de su Señor de no volverlo a hacer. ¿De qué yugo está hablando Cristo? Que ese es fácil y es ligero. ¿De la ley? No está hablando de la ley, sino del yugo de Cristo, la carga de Cristo. ¿Y cuándo fue el momento en que Jesús cargó ese yugo? ¿Cuándo fue? Tú y yo lo sabemos. Fue en la cruz. Jesús cargó esa cruz. Pero, o sea, ¿cómo se vive eso, Gustavo? O sea, dime, ¿cómo lo vivo? Lleva en ti el peso de saber lo que Cristo ya hizo. ¿Y qué es lo que Cristo ya hizo? Te hizo libre. Ese es el yugo que tienes que traer en ti. Piénsalo, medita en ello. El peso de saber, lleva en ti el peso de saber lo que Cristo ya hizo. ¿Y qué es lo que ya hizo? Te hizo libre. Mira, es un poco como lo que pasó con Simón de Cirene. Cuando Jesús iba cargando la cruz, ya no pudo con ella, cayó al suelo, y entonces estaba ahí un cuate que andaba, pues ahora sí que de vacaciones de Semana Santa. Sí, porque iba a ser la Pascua, pues. Entonces anda y le dicen, ¿sabes qué? Carga, tú, órale. Y entonces le dan la carga. Pero es muy curioso porque aunque él va cargando la cruz, sabe que él no va a morir en la cruz. ¿Me explico?
La cruz no era para Él. Así tú y yo cargamos en la conciencia de que la cruz de Cristo no fue para mí, no era mía, era para Él. Y que lo que Él hizo con su sacrificio me hace verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de la muerte eterna, libre de la ley. Chicos, eso tiene que estar bien claro. Porque luego nos andamos inventando tanta cosa y andamos como pípila, cargando cosas de las que Cristo nos hizo libres. ¿Y cómo pudiéramos decir, qué padre, Pablo? Te doy like. Pero, ¿cómo puedo experimentar esa libertad que hablas así vívidamente? Verso 16 de Gálatas 5. Acompáñame y bríncate algunos versos. Verso 16. Dice, verso 16 de Gálatas 5. Dice, digo pues, ahí viene la respuesta de Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. No hagáis lo que quisierais. Respuesta de Pablo. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo experimentar esa libertad? ¿Qué hablas, Pablo? Número 1. No dependas de tu carne, sino de los recursos espirituales del Señor. Fíjate cómo, no sé si puedes cambiarlo a la NTV, el verso 16. Fíjate cómo dice la NTV en el verso 16. Ahí está. Fíjate esta traducción. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Chicos, todos tenemos luchas con la carne. Todos. Yo las tengo, mi esposa las tiene, mis hijos las tienen, ustedes las tienen. Todos. Estamos como los Spider-Man así, apuntándonos unos a todos. Lo peor que puedes hacer, tú y yo, es tratar de vencer esos impulsos con tus propias fuerzas. ¿Cómo? Pues razonando. Ay, a ver, no quiero reaccionar así. A ver, vamos a estudiar, vamos a pensar qué cosa. Esfuerzos tuyos. Voy a meditar a través de la meditación, a través de resoluciones, compromisos, pactos. Ahora sí, Señor, te prometo por el osito Bimbo que ya no te voy a fallar. Promesas, ¿sabes? Tú y yo tendemos a reaccionar así cuando vemos nuestras fallas en nuestra vida y queremos apagar esos fuegos quererlos apagar con nuestra propia carne, con nuestras propias fuerzas, es absurdo. No se puede. No se puede. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Depende del Espíritu de Dios. Depende de Él. ¿Y qué es depender del Espíritu Santo? Te voy a mencionar algunos ejemplos. 1. Camina consciente del Señor. Camina sometido a su palabra. Camina respondiendo a su convicción en tu vida. Camina buscando agradar a tu maestro. Camina reconociendo que tú solo no puedes vencer el pecado. Corre a Dios en medio de la tentación. No trates de justificar tu pecado. Llena tu mente de la verdad del Señor. Aun cuando la emoción te diga lo contrario. Vive en arrepentimiento continuo. Son solo unos ejemplos. ¿Y cómo podemos tú y yo distinguir si andamos caminando en esa nueva vida que Cristo nos dio o si no? ¿Listo? Verso 19. Dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que, ¿qué dice? Practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿la salvación es por obras o no es por obras? Ok, la salvación no es por obras, pero cuando hemos sido salvos, hermanos, la salvación hace una obra en nosotros. ¿Me explico? La diferencia es, antes eras esclavo de tu impulso,
Ahora eres libre en Cristo y el Espíritu te da poder para no obedecer ese impulso de forma instintiva y automática. ¿Se entiende? Pablo aquí dice que si nuestra vida está caracterizada, gobernada por alguna o varias obras de la carne, significa una sola cosa. ¿Cuál? Que no somos hijos de Dios. No somos herederos de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo del tigre, bendito. ¿Sí? Los hijos de Dios se parecen a Dios. Los hijos de Dios tienen genes ahora en su interior, por decirlo de una manera, corriendo, que te llevan a vivir una vida distinta. Claro que vas a caer. ¿Sí? Va a haber baches. Una vez cuando veíamos Romanos, ponía este ejemplo. Es como si tú eres un robot que tiene un software aquí, un chip, que está diseñado para matar gente. Y tú y yo nos pasábamos, mate y mate. Y luego de repente llegas a Cristo y te ponen un nuevo chip. Y entonces el robot dice, oye, soy de una persona diferente. Y entonces a la hora que se topa con otra persona, y a veces funciona y a veces no funciona. Porque el robot está acostumbrado a movimientos, a formas que ya su chip no le da. ¿Me explico? Y te voy a decir algo. Tú y yo corrimos ese robot, algunos por un montón de años antes de llegar a Cristo. ¿Sí o no? Yo lo corrí 12 años. ¿Cuántos los corriste tú? Sin Cristo. Entonces tú y yo traemos una carne acostumbrada a hacer lo que se nos da nuestra regalada gana. Pero yo quiero decirte algo. Si tu robot se sigue comportando raro, hay un problema y pueden ser dos cosas. O estás tratando de salir de tu comportamiento errático por tus propias fuerzas, o número dos, no has confiado en Cristo realmente. Tu robot no tiene el chip de la salvación de Cristo. ¿Me explico? El problema no está en las cosas que hacemos, sino en dónde está nuestra confianza. Confías en tus propias fuerzas, en tu propia carne, te vas a enrolar sin poder salir de ello. Ahora, rápidamente, checando esta lista, adulterio, chicos, no nada más es caer, literalmente en adulterio. He conocido personas que por encimita andan jugueteando con el hermanito o con la hermanita o con las famosas esas juntadas escolares de secundaria. A veces terminan en cosas terribles. Ay, pues es que no es adulterio, es un amigo, es una amiga. Amigo, estás en la boca del lobo. Te van a tragar. ¿Sí? Te van a tragar. Fornicación. La palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, es una obra de la carne. Ay, no pasa nada, no le estoy haciendo nada a nadie. No es pornografía, nada más estoy siguiendo a un chef que hace un pollo a la plancha en chones. ¿Sí? Hace poquito publiqué un post, mi hermana es autora del libro de los mitos del sexo, y en su cuenta ahí publicó que los chicos dicen, ay no, o sea, yo nada más sigo a estas modelos porque ahí en el Instagram nomás sigo sus cuentas. Es pornografía. En el interior. Sí. Inmundicia, ¿sabes? A veces pensamos, ay, es que qué gente tan inmunda, los adúlteros. ¿Pero sabes qué significa inmundicia? La manera más fácil y rápida de decirlo es inmundo. O sea, que vives para el mundo, vives para solo el aquí y el ahora y no vives como para una eternidad. Eso es inmundicia. Lascivia, un deseo sin freno. Y no nada más sexual, ¿eh? Desmedido porque quiero hijos, porque quiero hijos, porque quiero hijos. ¿Te acuerdas de Raquel, que decía, la esposa de Jacob, que le decía, es que yo quiero hijos o me muero? Deseos desmedidos. Es que tengo que cerrar esta venta y ahí estás día y noche endrogado, un estatus económico, no sé, lascivia. Es obra de la carne, idolatría. Cualquier cosa, amigos, que le quite el lugar prioritario de tu atención y tu mente, tu corazón, de Dios, es idolatría. ¿Y sabes dónde hay mucha idolatría a veces? No en una imagen así, párate en el espejo. ¿Cuánto tiempo te miras en el espejo? Ahí más o menos puedes saber.
Digo, no me van a venir despeinados el siguiente domingo. No, pero a veces nosotros mismos. Hechicería. Hechicería viene del griego farmakeia. Y farmakeia es de donde nosotros sacamos la palabra fármaco, de donde vienen los farmacodependientes. Hay gente que dice, no, es que la Biblia no prohíbe las drogas. ¿Qué más referencia quieres a esto? Gente de la antigüedad y todavía, hechiceros, se drogaban para entrar en trance y empezar a hablar con espíritus inmundos y demonios y todo eso. Es la hechicería. Y tú dices, bueno, pero yo no ando en eso, Gus. O sea, cheque la lista que sigue. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Sabes qué es? Disensiones, dividir. O sea, el placer de ser Yodex. Llegar a desbaratar la bola. El placer de dividir. ¿Sí? Crear clanes. Vénganse para acá los buenos. Aquí nosotros sí oramos. Aquí nosotros estudiamos verso a verso. No. Son obras de la carne. Son obras de la carne. Herejías, híjolas. Chicos, nosotros somos en la iglesia, somos los principales distorsionadores de la verdad por no cuidar la escritura, por ignorarla o porque no nos conviene. Y hemos dicho tantas burradas, cosas como declara, confiesa. Es mentira. Dios nunca nos va a dar a ti y a mí el poder que lo sustituya a Él y a su voluntad. Ni Jesús declaró nada él, a su favor. Él lo que dijo, Padre, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. O son obras de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y Pablo dice, ¿saben qué? Se me acaba el rollo, se me acaba la tinta, está bien caro los papiros. Cosas semejantes a estas. Y yo me preguntaba, toda mi vida me había preguntado, ¿cuáles son esas cosas semejantes a estas? Porque pues entonces la lista es infinita. Mira, déjame decírtelo, ¿cómo puede ser un parámetro para que sepas cuáles son esas cosas semejantes a ellas? Cuando tú te preguntes constantemente, oye, ¿esto es pecado? Estás rayando en esas de cosas semejantes a estas. ¿Por qué? Porque lo que te estás preguntando es, ¿qué tanto puedo estirar la liga sin que pierda la salvación y se reviente la liga? ¿Cuál será el límite? ¿Por qué? Porque cuando andamos en el Espíritu, la pregunta que tú y yo hacemos es, ¿esto es lo que desea mi Padre? ¿Me explico? ¿Será esto lo que desea mi Padre? Pablo no está escribiendo, amigos, una lista exhaustiva. ¿Por qué? ¿Por qué dice cosas semejantes a estas? Porque él está hablando de un estilo de vida. Un estilo de vida. Y significa que tú y yo vamos a agarrar esta lista que acabamos de ver como una nueva ley para nosotros. No. O sea, ¿nos estamos refiriendo a eso? No, nos referimos a un estilo de vida, amigos semillosos. Es un estilo de vida. Nos vamos a estar refiriendo a que a veces cuando las cosas van mal en tu casa, a veces nos vamos a pelear con alguien más, nos vamos a enemistar. Pero fíjate cómo lo estoy diciendo. A veces. Y Dios tiene presupuestado eso en su gracia para ti y para mí. Ya lo tiene presupuestado. Sin embargo, también quiero decirte una cosa. Mira cómo dice en Primera de Pedro. Acompáñame ahí. Primera de Pedro 4, verso 1. Primera de Pedro 4, verso 1. Dice, fíjate lo que dice Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, ármate del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y mira la manera en la que Pedro dice esto mismo, de cosas semejantes a estas, de un estilo de vida ahora en Cristo. Mira cómo dice el verso 3. Basta ya el tiempo pasado, o sea, ya te aventaste un buen de años haciendo todo aquello. Ahí estuvo. Ahora eres libre. Ahora elige tú un estilo de vida diferente. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Entonces,
Hay veces que tú y yo sí vamos a tener que echarle ganitas. No, porque eso es depender de tus fuerzas. No, a veces vas a tener que tomar decisiones y las decisiones van a ser a veces complicadas. Por ejemplo, deja una amistad, deja un hábito, cancela una suscripción. Va a haber tentaciones en las que vas a tener que levantarte y salir corriendo, como José. Eso es muy distinto a depender de tu desempeño. Pero estas cosas que hacemos, que te estoy poniendo de ejemplo, solo un ejemplo, no lo hacemos para ganar el amor de Dios, sino porque ahora su Espíritu está en ti, vive en ti, te está transformando. Pero dependemos de sus fuerzas. Su susurro va a estar ahí para decirte, hey, agua. Y entonces decides meter el freno y cambias de dirección. ¿Sí? Ahora, esto es lo que no define nuestro estilo de vida. ¿Y por qué si nos definimos? Mira el verso 22 de Gálatas. Regrésate a Gálatas 5, por favor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Este es el fruto del Espíritu, no son los frutos, es el fruto del Espíritu que el Espíritu Santo produce en ti, como la vid que está pegada, la vid cuando has visto unas ramitas de uva, que tienes pámpano, pujando porque quiero dar uvas. No, está pegado a la vid y el fruto viene solo. Y dice aquí que el fruto, la primera de la lista es amor, y luego gozo, paz. Quiero hacer un ejercicio de dos personas y como decía las madres, voy a escoger a dos mujeres. ¿Quién dice yo? Diana. Allá te señaló tu hija, Shabela Colba. Otra persona más. Otra persona más. Francis. Voy a usar a Francis. Piensa esto, como si fueran descripciones tuyas. Diana se caracteriza por amor, se caracteriza por gozo, una mujer gozosa, pacífica, llena de paciencia, llena de benignidad, llena de bondad, llena de fe, llena de mansedumbre, llena de dominio propio. Y a lo mejor estás pensando por dentro, pues a veces, mira Francis es una mujer llena de amor todo el tiempo, llena de gozo todo el tiempo, llena de paz todos los días, hiperpaciente, benigna, bondadosa, llena de una fe inquebrantable, mansa, serena, con mansedumbre y llena de dominio propio. Ahora, piénsalo con el nombre de Jesús. Piénsalo. Jesús es amor, Jesús es gozo, Jesús es paz, Jesús es paciencia, Jesús es benigno, es bondadoso, Jesús está lleno de mansedumbre. ¿Cachas que esto casa perfecto con la naturaleza de Cristo? No con la tuya y con la mía. Pero yo no quiero que te vayas hoy triste, imposibilitado, de no, pues es que yo no soy para nada paciente. Tengo la mecha muy corta. Déjame decirte algo. La Biblia dice que la senda del justo, del que ha creído, como tú y como yo, va en aumento. Se apagó. Se fue. ¿Sí? ¿Qué pasó? No sé. ¿No? Ahí está. Ya, perdón. Dice la Escritura que la senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, apenas comenzamos, ya somos salvos, pero poco a poco nuestra vida va mejorando. Hay una progresión donde cada día te vas pareciendo más a Cristo. A veces el Señor en su misericordia, ¡pum!, cambia algo instantáneamente. Y yo lo he visto en mi propia vida y lo he visto con testimonio de otros amigos, que de la noche a la mañana dejaron el alcohol así de ¡pum! ¿No? Pero hay otras cosas que van a ser temporales. O sea, a veces una cosa, nos vamos a caracterizar por otras. Esta es mi temporada de mucha paciencia.
He andado hiperpaciente. Hagamos una fiesta, ¿no? Pero hay veces que no, y va en aumento a final de cuentas, poco a poco. Pero esto, hermanos y amigos, no es una carrera de velocidad, es una carrera de aguante, de resistencia, de persistencia. Vete al capítulo 6 de Gálatas, verso 9, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No te canses, persiste, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es de persistencia. Y mira cómo cerramos este panorama de Gálatas, verso 11. Dice, mirad, dice Pablo, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. O sea, estaba Pablo y le dijo al escriba, hazte un lado. Y agarró la pluma y con letrotas, miren con cuán grande. Cuando tú y yo hacemos algo en una carta de esa forma, cuando queremos que agarren la onda, ¿no? Verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se circunciden. Está hablando de las personas que querían imponer. Solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. O sea, esta gente quería enseñar que les están enseñando estas cosas, dice Pablo. A ellos no les interesa su vida. Lo único que quieren es palomear, palomita, un circuncidado más, otro circuncidado más, otro convertido a la ley. De hecho, Pablo en el capítulo anterior se enoja tanto con esta gente. Y dice, tanto que les gusta estar circuncidando, ojalá se mutilasen, dice el versículo. O sea, ¿quieren andar circuncidando? Sí, ojalá, y que ellos se circunciden y se les pase la raya ahí para que se corten. O sea, Pablo está bien enojado. Está diciendo, ¿es en serio que te vas a someter a las reglas de otra persona solo para que ellos se paren el cuello dejando la preciosa gracia de Cristo? Es neta. Y en el verso 14 dice, pero lejos, dice Pablo, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Depender de la gracia de Cristo me lleva a darle la gloria a quien realmente la merece, a Cristo. Cuando vivo por la ley, me estoy gloriando yo mismo. Es que yo, mis logros, es que mis méritos, es que palomita, 10 de 10, hice mi devocional. Quítense que ahora sí vengo bien holy. Vengo con el fuego del Señor. ¿No? Quítense todo. Glorias a uno mismo. Verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, ni guardar el sábado, ni vestirse de corbatita, ni nada, sino una nueva creación en tu corazón. Es lo que Dios hace en tu corazón. Y verso 16. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Paz y misericordia. Eso es lo que trae la gracia de Cristo. Paz y misericordia. Caminar y vivir en su gracia. La ley solo va a traer acusación. Ay, es que no trajiste la Biblia de color negro de estudio de fulano de tal. Ay, es que no hiciste esto. Ay, es que lo que quieras, pon una raya ahí. La ley solo trae acusación, juicios, tachecitos a tu vida. Conclusión de Gálatas, semilla. Fuimos llamados a la libertad en Cristo. No hagamos versiones ni siquiera semillosas de legalismo. La bendición, fíjate, la bendición de estudiar la Escritura como la estudiamos, si tú consideras que es una dicha y un privilegio, la podemos incluso volver obra de nuestra carne, como vimos. Estamos llamados a la libertad de Cristo, a ser como Cristo. Es que ustedes no estudian la palabra como nosotros, es que nuestra reunión es así, así y así, y la tuya no. Deberías de unirte a los buenos. No. Estamos llamados a ser como Cristo, no como otra cosa. Y si tú estás luchando con tu carne, ríndete una vez más a la posibilidad de la cruz de Jesús. Dejemos que su Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Confiesa al Señor tus luchas. ¿Sí? Díceselas, como dice el chiste. Dícelas, pero descansa
en su misericordia que Él tiene para tu vida. Si Él te muestra en ese camino que cortes con algo, córtalo. Él te está llevando paso a paso a ser más como Él. Es su fruto actuando en ti, naciendo en ti. Él es quien lo hace posible, quien lo puede todo, quien lo resuelve todo. Tú y yo no. Tú y yo no. Entonces, si tú estás luchando con eso, vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a orar y vamos a ir al oportuno trono de la gracia, del oportuno socorro. Y que nos lleve a vivir una vida sin ley, sin requisitos, pero un estilo de vida de acuerdo al fruto del Espíritu, que lo produce Él mismo. ¿Ah? Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque nos permite, Señor, vivir en esa libertad, Señor. ¿A dónde más iríamos? ¿Cómo andaríamos, Señor, perdidos en este mundo? Sin ti, sin tu amor. Pero tú nos rescataste, tú entregaste tu vida en la cruz, Señor. Y hoy nosotros te decimos que confiamos en ti, confiamos en tus palabras. Sabemos que fuera de ti estamos fritos, no tenemos esperanza, Señor. Pero tú, Jesús, hiciste el trabajo que nosotros no podíamos hacer. Diste la paga que ninguno de nosotros podía dar. Y moriste en la cruz y resucitaste, Señor, dándonos la garantía del pago saldado de los pecados nuestros, de nuestros hijos, de nuestros padres, de todo el mundo, Señor. Gracias, creemos en ti, creemos en tus palabras, creemos en tu justificación. Somos salvos, vamos camino al cielo, no porque lo merezcamos, sino porque tú lo dices, nos declaras justos delante de tu Padre por la fe, Señor. Pero, Señor, ahora salvos, necesitamos ser cada día más libres, Señor. Traemos muchas mañas, traemos muchas cosas. Y a veces, Señor, nos condenamos, nos hacemos batallar a nosotros mismos, porque alguien nos dijo algo, porque alguien nos puso reglas, o porque nosotros mismos a veces hasta nos la pusimos. Y tu palabra no dice nada de esto, Señor. Pero queremos hoy, Señor, tomar el estilo de vida que el fruto de tu Santo Espíritu produce en nosotros. No el estilo de vida de la carne, Señor, como veíamos ahorita en Gálatas. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a todos, porque todos aquí tenemos luchas y andamos lidiando con estas obras, Señor, con cosas semejantes a las que leíamos. Pero te queremos decir, Señor, que no podemos, sin ti no podemos, pero tú sí puedes, Señor. Y hoy ven, Espíritu Santo, y ayúdanos en este momento y al rato y mañana y durante toda la semana a vivir en ese estilo de vida que da el fruto de tu presencia, de tu Santo Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor. Permítenos vivir en ese caminar, Señor. Ya no ahora como si trajéramos una lista de pecados. No, Señor, una vida en el Espíritu. Y en libertad, en paz, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso, que eres fuego consumidor, sin duda, pero eres grande en misericordia al mismo tiempo, Señor.